círculos infinitos, con Vidal Esteves. Quédate. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente ha influido más en tu vida de lo que imaginas: la necesidad de encajar. Porque a veces una persona pasa tiempo tratando de ser aceptada, evitando decepcionar, evitando incomodar, intentando mantener aprobación alrededor, que sin darse cuenta empieza a alejarse de sí misma. Antes de saber quién es, una persona ya aprendió qué partes de sí misma reciben mejor trato. Aprendió qué tono evita problemas, qué ropa provoca comentarios, qué opiniones conviene guardar, qué entusiasmo se ve exagerado y qué forma de ser cae mejor en la familia, en el grupo, en el trabajo o en una relación. Ese aprendizaje deja marcas, no siempre visibles, pero sí profundas. Porque madurar y aprender a convivir no es lo mismo que acostumbrarse a revisar cada parte de uno antes de mostrarla. Y sin darse cuenta, mucha gente termina construyendo una versión de sí misma diseñada más para funcionar socialmente que para sentirse completamente auténtica. El resultado suele verse bastante normal desde afuera: personas funcionales, correctas, adaptadas, gente que aprendió exactamente qué decir, qué callar, qué reaccionar, cuánto mostrar y qué partes guardar para no alterar demasiado el equilibrio alrededor. Así, muchas decisiones empiezan a pasar primero por un filtro invisible: aprobación, rechazo, expectativa ajena, miedo al conflicto. Y eso aparece en momentos mucho más cotidianos de lo que parece: alguien escribiendo un mensaje y borrándolo varias veces antes de enviarlo, alguien cambiando el tono de voz dependiendo de quién está sentado en la mesa, alguien dejando de usar cierta ropa porque ya sabe los comentarios que va a escuchar, alguien fingiendo interés para no sentirse fuera del grupo, alguien acostumbrándose tanto a sentir que ya ni siquiera sabe cuándo dejó de decir lo que realmente piensa. El efecto más serio aparece cuando esa adaptación deja de sentirse como adaptación y empieza a sentirse como personalidad. Ahí ya no está claro qué partes siguen siendo genuinas y cuáles fueron ajustadas lentamente para evitar conflicto, crítica o rechazo. La vida puede verse perfectamente estable desde afuera: cumple, responde, trabaja, conversa, mantiene vínculos, parece funcionar, pero internamente empieza a desgastarse algo importante: la capacidad de decidir desde uno mismo, la sensación de actuar con naturalidad, la conexión con lo que realmente uno quiere. La persona ya no elige solamente lo que desea, sino lo que será más fácil de explicar. Hay relaciones que continúan no porque todavía exista conexión real, sino porque terminar implicaría demasiadas conversaciones incómodas, demasiadas preguntas, demasiadas explicaciones. Hay personas que llevan años sosteniendo vínculos que emocionalmente ya dejaron hace mucho tiempo, pero continúan ahí porque salir significaría decepcionar a la familia, romper una imagen o aceptar públicamente que algo simplemente no funcionó. También pasa con el trabajo. Hay gente que permanece en lugares que ya no soporta solamente porque ese trabajo representa estatus, estabilidad o reconocimiento, porque otros también admiran esa posición, porque abandonar ese camino haría parecer que retrocedieron. Entonces, siguen.
aunque el cuerpo esté cansado, aunque la motivación desaparezca, aunque cada mañana se sienta más pesada que la anterior. Y ahí es donde querer encajar deja de ser algo pequeño. Ya no se trata solamente de personalidad o comportamiento social. Empieza a decidir dónde alguien permanece, qué relaciones sostiene, qué sueños abandona y cuánto de sí mismo está dispuesto a sacrificar para mantener aceptación alrededor. Porque a veces la gente no sigue donde está por amor, pasión o convicción. Sigue porque salir tiene un costo social. Y ese costo pesa más de lo que muchos admiten. Pesa tener que explicar decisiones. Pesa decepcionar expectativas. Pesa sentir que otros van a pensar que simplemente fracasaste. Pesa reconstruir una identidad después de haber pasado años defendiendo otra. Y entonces pasan años enteros defendiendo decisiones que en realidad nunca revisaron profundamente, simplemente siguieron avanzando, porque ya habían invertido demasiado tiempo, porque cambiar de dirección asusta, porque reconocer que algo dejó de sentirse propio obliga a hacerse preguntas incómodas. Y esas preguntas rara vez aparecen en momentos tranquilos, aparecen manejando solo de noche, un domingo por la tarde, después de una conversación donde alguien pregunta, ¿tú eres feliz aquí? O cuando la vida finalmente se queda en silencio y ya no hay distracciones suficientes para evitarse a uno mismo. Después de demasiado tiempo viviendo así, la persona empieza a perder referencia interna. Le cuesta reconocer qué entusiasma de verdad, qué decisiones nacen de convicción y cuáles nacen desde la costumbre, qué partes siguen siendo espontáneas y cuáles fueron corregidas tantas veces que ya parecen normales. Entonces, empieza a funcionar más de lo que empieza a vivir. Empieza a funcionar más de lo que empieza a vivir. Cumple horarios, responde mensajes, sostiene conversaciones, hace lo que tiene que hacer, mantiene la imagen estable, pero por dentro algo ya no conecta igual. Entonces la vida empieza a tener una contradicción extraña. Todo parece tener sentido, excepto la distancia entre lo que se sostiene y lo que se siente. El trabajo tiene lógica, la relación tiene lógica, la rutina tiene lógica, la imagen tiene lógica. Todo parece defendible, todo se puede explicar. Pero la conexión con esa vida empieza a debilitarse y ese es probablemente el costo más silencioso de vivir demasiado pendiente de aceptación. Un día descubres que aprendiste perfectamente cómo sostener una vida, pero nunca aprendiste cómo sentirte completamente dentro de ella. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si dejaras de vivir tan pendiente de lo que otros esperan de ti? ¿Lo has pensado? No una versión irresponsable, no una versión egoísta, la versión real. La que habla sin corregirse tanto, la que no necesita esconder gustos para sentirse aceptada, la que no vive calculando constantemente cómo será interpretada, la que toma decisiones porque las siente honestamente propias, no porque serán más fáciles de justificar frente al mundo. ¿Te imaginas cuánta energía recuperaría una persona si dejara de actuar todo el tiempo? Porque sostener personajes también agota.
Agota medir palabras, agota fingir entusiasmo, agota seguir defendiendo decisiones que por dentro ya no se sienten igual. Agota pasar años intentando ser la versión correcta para todos mientras cada vez queda menos espacio para uno mismo. Y quizá ahí está una de las partes más tristes de todo esto. Que mucha gente ya ni siquiera recuerda cómo era antes de empezar a corregirse tanto, antes de aprender qué gustaba más, qué personalidad era más aceptada, qué emociones convenía esconder y qué partes de sí misma era mejor suavizar para no incomodar. Y eso significa que para muchas personas, la versión más libre de sí mismas nunca desapareció de golpe. Fue desapareciendo lentamente, en silencio, poco a poco. Cada vez que eligieron aceptación sobre autenticidad, cada vez que se tragaron una opinión para evitar rechazo, cada vez que dejaron una parte de sí mismas fuera de la mesa solamente para seguir perteneciendo. Y ese es el punto donde encajar deja de parecer inofensivo. Porque ya no hablamos de caer bien, de evitar comentarios o mantener una imagen. Hablamos de pasar tantos años negociando contigo mismo que terminas confundiendo resignación con estabilidad. Empiezas a llamar paz a lo que en realidad es miedo a perder el lugar que otros ya te dieron. Madurez. A llamar madurez a lo que en realidad fue silencio acumulado. Y a llamar mi vida una versión de ti que aprendió a sobrevivir, pero no necesariamente a vivir. Hasta que un día entiendes algo que duele aceptar. No perdiste tu vida de golpe. La fuiste entregando en partes pequeñas. Cada vez que elegiste ser aceptado antes de ser honesto contigo. Y ahora el verdadero trabajo no es volver a gustarle al mundo. Es ver si todavía puedes recuperarte a ti mismo.